Ah, oh, claro, claro. ¿Ya? Gracias, doctor. Ok. Entonces, ya. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Quiero que se vea la pantalla completa, ¿no? Y es que yo tengo una pantalla compartida y están viendo la pantalla completa, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Ya. Ok. Entonces, para el tema de isótopos estables, nos vamos a hacer estas siguientes preguntas, ¿no? Para entenderlos mejor. Primeramente, qué son los isótopos estables? ¿Ya? Segundo, ¿por qué los isótopos, ¿no? La concentración de isótopos estables va a variar en la naturaleza? Y en realidad esas dos preguntas son las más importantes, ¿ya? Porque esas nos van a ayudar, o sea, si ustedes son capaces de responder esas dos preguntas, eh, van a conocer cuál es el principio, ¿no? El principio de estas técnicas, porque en realidad son técnicas geoquímicas y bueno, en realidad es eso, ¿no? Cómo el ciclo hidrológico afecta, ¿no? Al hidrógeno y al oxígeno, ¿ya? Ese va a ser, no sé quién. Doctor, sigue en la primera diapositiva de isótopos estables. ¿Ah, sí? Ah, qué bien. Pucha, es que no sé cómo. mm, qué tontera. Ah, ya. A ver, ahí. Sí, ahora sí, doctor, Ahora está. se ve, ¿no ve? Sí se Gracias. ve. Gracias. Tienen que hablar pues así, muchachos, ¿ya? Sí, se nota que David está atento y por eso está siguiendo. Entonces, ¿cómo el ciclo hidrológico afecta al hidrógeno y al oxígeno? Ahí obviamente ya es una pregunta que ya está entendiendo, ¿no? O sea, ¿qué son los isótopos estables? Entonces, este conjunto de diapositivas, ¿no? De apuntes que les estoy mostrando, están muy orientados hacia el uso de los isótopos estables para el conocimiento de el paleoclima, ¿ya? Y me parece excelente en el contexto actual que estamos viviendo de cambio climático, ¿no? Que dicho sea de paso, yo soy un fuerte creyente, ¿no? Que existe un cambio climático. Existen algunos, pero son una minoría de científicos que creen que no es así, ¿ya? Por varias razones, digamos, pero podemos asegurar que del 90 al 95% de la comunidad científica sí está a favor de los postulados que nos indican que hay un cambio climático que está operando, ¿no? Entonces, el hecho de que los isótopos estables sean tan sensibles para medir cambios climáticos, ¿no? Ha abierto la puerta a estudios fantásticos, ¿no? Del clima en el pasado geológico, ¿ya? Y es por eso de que nos ayudan a entenderlo, ¿no? Y hay una gran influencia el ciclo, ¿no? Precisamente de lo que conocemos como ciclo hidrológico. Obviamente ustedes ya tienen que tener una idea de qué es el ciclo hidrológico, ¿no?
¿Alguien sabe a qué nos referimos con el ciclo hidrológico? Podría ser cuando pasa desde los estados líquido, sólido, gaseoso, en el tema de que hay más contaminación, digamos, en el punto de más pesado, digamos, por así decirlo. Wow, creo que ya conoces, ¿no? Un poco de la sistemática de los isótopos estables, que estás hablando de pesos. Entonces, seguramente ya has leído un poquito. Solo que te estás adelantando un poco, Álvaro, ¿no? O sea, en sí, ¿cuál es el? Estás diciendo que el ciclo hidrológico está relacionado a los cambios de fase, ¿no? Los cambios que sí, precisamente tienen, en este caso, como estamos hablando del hidrógeno y el oxígeno, uno los relaciona, ¿no? Al agua. Entonces, sí, hay cambios de fase que nosotros denominamos, ¿no? En el momento en que el agua cambia a un estado, bueno, está en un estado líquido, ¿no? Digamos, en principio, cambia a un estado gaseoso, ¿ya? Por cambios de temperatura principalmente, o también de presión, o una combinación de los dos. Y luego esto puede cambiar a un estado sólido, ¿no? Nuevamente por cambios de temperatura y de presión. Entonces, claro, eso está bien lo que tú dices, ya. Y eso creo que es fácil de entender, está asociado a los cambios eh, asociados al clima principalmente, ¿no? O sea, a la temperatura, a la atmósfera, ¿ya? Y nosotros vamos a entender esos cambios, ¿no? Un poco más, de una manera más detallada, eh, tomando en cuenta, ¿no? Tres movimientos planetarios que tiene, ¿no? Bueno, la Tierra. Y esto influye evidentemente, ¿no? En el clima, ¿ya? De manera natural, ¿no? Si bien tanto movimientos de um, traslación, ¿no? Que es el movimiento que la Tierra efectúa con respecto al Sol, esa es la traslación. La rotación, ¿no? Que es otro movimiento que define el día y la noche. Y el movimiento bueno, que yo lo denomino de bamboleo, ¿no? La Tierra no solo gira sobre su eje, ¿no? Sino que tiende a bambolear, ¿no? Como un tronco, un trompo que gira, y a medida que gira también baila. Entonces, estos movimientos influencian, ¿no? Han influenciado, digamos, la cantidad de insolación, de radiación solar que nuestro planeta recibe. Y además tenemos el tema de la atmósfera, ¿no? La atmósfera en realidad es la última capa, ¿no? Que condiciona al clima. Y en realidad la atmósfera es muy, muy importante, ¿no? En ese sentido, sería, digamos, un cuarto componente. Y como vemos hoy en día, la atmósfera es el principal causante, digamos, ¿no? de las variaciones climáticas que afectan a nosotros, a los seres vivos. Entonces, bueno, usamos a los isótopos estables para determinar, ¿no? Estudios paleoclimáticos, ya, geotermometría, ¿no? En función de el equilibrio a la cual
ciertas fases minerales alcanzan, ¿no? En función de la temperatura. Incluso para el conocimiento de menas, ¿no? Menas económicas, ¿no? Uno de los últimos avances, ¿no? En la química y geoquímica de los yacimientos minerales, ¿no? Está dada en función de las composiciones isotópicas, ¿no? De las menas minerales, ¿no? Es realmente fascinante lo que este tipo de herramienta nos permite conocer, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hablar y espero hacerlo hasta el día viernes. A ver. Ok. Ahí están viendo la pantalla completa, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ir definiendo lo que son los isótopos estables. Para muchos elementos ligeros, ¿no? Las diferencias de masa entre diferentes isótopos, ¿ya? Van a resultar también en diferentes características, ¿no? Del comportamiento químico. En este caso, ¿no? Tenemos propiedades físicas, ¿no? Del agua, como ser la temperatura de fusión, ¿no? A la temperatura, digamos, que se funde, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? O algo que es un poco más conocido, ¿no? Como el punto de ebullición, ¿no? O cuando hierve el agua. Entonces, ahí tenemos un ejemplito, ¿no? En el cual tenemos estos dos parámetros, ¿ya? En un lado tenemos H2O. Bueno, en realidad los dos son H2O, ¿no? Solo que el primero es el átomo, ¿no? De hidrógeno, así propiamente dicho, ¿ya? O sea, en este caso, un isótopo, ¿ya? El hidrógeno que va a tener, ¿no? En este caso, una configuración correspondiente a un protón y un neutrón, ¿ya? Y por el otro lado tenemos al D2O, ¿no? Que es en realidad el isótopo estable, ¿no? Más conocido, digamos, ya, y más estudiado en esta sistemática, ¿no? Que habíamos hablado alguna vez, que es el deuterio, ¿ya? El deuterio es un isótopo estable, ¿no? De hidrógeno, ¿ya? Que tiene un neutrón más, ¿no? En su núcleo. Y esta configuración va a hacer que, bueno, el agua tenga ligeras, ¿no? Diferencias. El punto de fusión, en este caso, ya va a ser más alto, no van a ser los 0 grados que corresponden al agua, sino que van a aumentar, ¿no? En 3.8 grados, ¿ya? Y el punto de ebullición, ¿no? Que normalmente se atribuye al agua, por lo menos en el nivel del mar, que es de 100 grados, va a aumentar a 101.4 grados centígrados. O sea, ligeramente hay un cambio, hay un aumento en estas temperaturas. Y esto, ¿no? Es debido a que existe, ¿no? O sea, una diferencia en las características a nivel, ¿no? En este caso, a nivel atómico. Tanto el deuterio, ¿no? Como el oxígeno, y como podemos ver, el oxígeno también es un isótopo, ¿ya? El oxígeno 16. Y como vamos a ver más adelante, el oxígeno también puede intercambiarse, ¿no? Puede usarse el oxígeno más pesado, en este caso, que es el oxígeno 18, ¿ya?
que no entra de manera muy típica en las moléculas de agua. Principalmente las moléculas de agua son como las que nosotros conocemos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno 16. Pero en algunos casos, como vamos a ver más adelante, ¿no? El oxígeno también es susceptible a intercambiarse, ¿ya? Y en este caso podría ser un oxígeno 18. Entonces, estos procesos químicos pueden cambiar la composición isotópica. Ya vamos a ver qué procesos químicos van a hacer este tipo de intercambio de isótopos, ¿ya? La composición de los isótopos estables de materiales naturales, ¿no? Es fraccionada, ¿ya? O, como dice, es cambiada, ¿no? Debido a rangos, ¿no? De equilibrio y procesos, ¿no? Cinéticos, muy asociados a lo que decía su compañero, ¿no? Cambios de estado físico, de estado sólido a estado líquido, a estado gaseoso, ¿ya? Esa es, digamos, la sistemática que más se estudia en el caso de los isótopos estables, ¿no? Estos cambios de fase. El agua es lo más sencillo, digamos, de entender en ese sentido. Entonces, fíjense que en rojo tengo el parámetro más importante. El fraccionamiento es proporcional a la diferencia en masa, ¿ya? Que tengamos, ¿no? Entre los isótopos estables del mismo elemento que se están intercambiando, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos uno de los conceptos más importantes, ¿no? Asociados a la sistemática de isótopos estables. Tiene que haber un intercambio de átomos, en este caso un intercambio de isótopos, ¿ya? Y este intercambio de isótopos, ¿no? Dice, ¿no? Proporcional a la diferencia de masa que exista entre los mismos. O sea, si mayor es la diferencia de masa entre isótopos estables del mismo elemento, mayor va a ser el fraccionamiento, ¿no? Entre estos isótopos, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, un isótopo que tiene un número másico, ¿no? De 18, ¿no? Por ejemplo, en el caso del oxígeno. Y tenemos otro isótopo que tiene una diferencia de masa, digamos, de 16. Ya son 2 unidades, ¿no? Entonces, el fraccionamiento, ¿no? O sea, el grado de diferenciación entre fases va a ser mucho mayor. También tenemos el oxígeno 17, ¿no? Que es una unidad menos. Pero en este caso, el fraccionamiento no es tan grande, ¿no? Entonces no se puede medir a través de, por ejemplo, de un espectrómetro de masa, ¿no? Porque son los espectrómetros los que son capaces de diferenciar las composiciones isotópicas, ¿no? En función del número de masa. Entonces, eso es lo que distingue, ¿no? De igual manera, el deuterio, ¿no? Tiene un número de masa que es un poquito mayor, ¿no? Que la masa del hidrógeno, ¿ya? Y eso es lo que hace la diferencia. Mientras mayor sea la diferencia de masa, ya más fácil de detectar, ¿no? El fraccionamiento. Y este fraccionamiento, como estamos viendo, es función de procesos, ¿no? Procesos naturales, ¿no? Procesos que llamamos procesos cinéticos, ¿ya? Que toman en cuenta movimiento,
¿no? Son procesos dinámicos en la naturaleza, ¿ya? Entonces, como ven, es una sistemática muy diferente a la de los isótopos radioactivos, ¿no? O radiogénicos. Porque en el caso de los isótopos radioactivos, ¿no? Tomamos en cuenta el decaimiento, ¿no? El decaimiento radioactivo, ya tomamos en cuenta, bueno, principalmente eso. En este caso, los isótopos estables no decaen, ¿no? No son radioactivos, no producen ningún tipo de partícula o subpartícula, ¿ya? Estos simplemente se separan, ¿no? En diferentes fases, ¿ya? Y esta separación es función de las diferencias en masa que tienen los diferentes isótopos, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces eso tiene que estar, bueno, espero que me estén escuchando. Se ve ¿no? Con el cuadro verde. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, los principales isótopos estables, ¿no? O sea, los tradicionales, ¿ya? Son el hidrógeno, el carbono, ¿ya? No el carbono 14, ¿no? Sino el carbono, en realidad el carbono 12 y el carbono 13, ¿ya? Esos tipos, fíjense, bien interesantes son los elementos. Hay algunos elementos que son estables, ¿no? Algunos isótopos que son estables y a medida de que aumenta, ¿no? El número másico debido a la adición de neutrones, estos se pueden volver inestables, ¿ya? Entonces hay un grupo de familia, ¿no? En este caso el carbono 12 y el 13 que son estables. El oxígeno de igual manera, ¿no? El 18 y el 16 son estables, ¿ya? El nitrógeno, ¿ya? No usamos mucho en geología porque la química del nitrógeno principalmente está asociada a formación de suelos, ¿no? Edafólogos, ¿no? Digamos, agrónomos estarán más interesados en la composición geoquímica del nitrógeno, ¿ya? Pero bueno, es posible que uno necesite, ¿no? Conocer las características del suelo en función de su composición isotópica, ¿ya? El azufre, ¿ya? El azufre sí es uno de los isótopos más usados, ¿ya? Tanto en el estudio de menas, ¿no? De menas económicas, ¿ya? Inclusive, ¿no? Estudios paleoclimáticos. Los isótopos de litio, ¿ya? Nunca se han realizado estudios de isótopos de litio, ¿no? En Bolivia. ¿Pueden creer? Es muy gracioso, ¿no? Somos el país que tiene la reserva más grande del mundo de litio de naturaleza evaporítica y muy poco estudios serios, ¿no? Geoquímicos se han realizado. El boro, ya se lo usa bastante. El boro es un elemento muy afín al litio, ¿no? Es un elemento alcalino, ¿no? Formador de minerales, de rocas tanto ígneas como metamórficas, y su estudio nos da muchos, digamos, mucha información, ¿no? Acerca de la formación de yacimientos minerales, ya. Isótopos de cloro, la verdad no conozco mucho, ya, tal vez están asociados también a estudios climáticos, ¿no? Seguramente asociados a aguas subterráneas también, ¿no? La verdad no conozco mucho. Entonces, de estos isótopos, ¿no? Tienen muchas características ya en común, como podemos ver en la lista. Todos estos tienen una masa atómica ya baja, ya
En este caso, digamos, el azufre es uno de los más pesados, ¿no? El azufre 32, pero la mayoría están por debajo, digamos, de esa masa atómica. Además, su estudio es relativamente complicado, digamos. Por ejemplo, en el caso del azufre, que tiene hasta 2, 3 o 4 isótopos estables. ¿Ya? Entonces, bueno, uno necesita entender a qué fases se están, qué fases prefieren, ¿no? Ciertos isótopos, ¿no? Entonces, digamos, esas características tienen estos elementos. La diferencia relativa entre sus masas, ¿no? Nosotros entendemos la masa ya como la suma de protones y neutrones, ¿no? Que están en el núcleo, ¿ya? Entonces, bueno, son isótopos y de igual manera eh, nos importa conocer la masa, ¿no? El número másico del elemento. Entonces, esta tiene que ser alta, ¿no? Una diferencia de masa, mientras más alta, mayor, ¿ya? Porque el isótopo se va a fraccionar, como habíamos visto, ¿no? Y va a permitir, digamos, diferenciar procesos, ¿no? Naturales, procesos cinemáticos. La mayoría forma enlaces, dice, de carácter altamente covalente, ¿ya? Entonces, el enlace covalente en ese sentido, ¿no? Es opuesto, por ejemplo, al enlace iónico, ¿no? En el caso del enlace iónico, la electronegatividad es mucho más grande. Y mientras mayor es la diferencia de electronegatividad, ¿no? Hay elementos que reciben muchos electrones, hay otros elementos que son donantes de electrones, ¿no? Entonces, más fuerte va a ser el carácter iónico, ¿no? Atracción menos, digamos, ¿no? En la tabla periódica. Entonces, en este caso, los isótopos estables, ¿no? Estos átomos tienden a formar enlaces más de carácter covalente, ¿no? O sea, hay afinidades en la valencia y la electronegatividad no es tan grande. Entonces, ese es un rasgo bien importante, digamos, en su configuración, digamos, molecular con otros elementos, ¿ya? Algunos pueden existir en múltiples estados de oxidación, ¿ya? Como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el azufre. En este caso, bueno, sí, esos son dos ejemplos muy interesantes porque estos tres elementos, ¿no? Tienen diferentes valencias, ¿no? 3, 4, ¿no? Valencias, hasta 5 valencias, y en algunos casos, como sabemos, no tienen valencias negativas y pueden tener valencias positivas, ¿ya? Entonces, el estudiante de geoquímica tiene que saber por qué un elemento va a tener una valencia positiva y por qué puede tener una valencia negativa. ¿Y qué quiere decir? ¿Verdad? Así que espero que ese concepto lo tengan bien claro. ¿Ya? ¿Por qué va a tener un elemento una valencia negativa, por ejemplo? ¿Alguien puede responder? A ver, Álvaro, Cuenca. Podría ser por el tema en el que tiene menos electrones en su capacidad, digamos, no acepta tantos como los anteriores, mientras que eso podría ser, sí. Porque tiene pocos electrones. Más que todo porque el elemento es más
afín a recibir electrones, ¿no? Yo creo que así podríamos definirlo mejor. Y eso tiene mucho que ver al ambiente, ¿ya? Y ese es un concepto muy importante que tienen que tomar en cuenta, ¿no?, los estudiantes de geoquímica. Cuando el ambiente tiende a ser pobre en oxígeno, los elementos tienden a mostrar, digamos, menos predisposición para donar electrones, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su configuración electrónica, pueden mostrar un estado, ¿no? Por ejemplo, con valencias cada vez menores, ¿no? En vez de presentar una valencia de +3, van a presentar una valencia de +2, ¿ya? Y como es en el caso de estos elementos que estamos hablando, ya pueden presentar incluso valencias negativas, ¿no? Pasar de valencia +1 a una valencia -1, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que eso, ¿no? O sea, ese estado cuántico está referido, ¿no?, a la predisposición de un elemento a donar, ¿no?, o a recibir electrones. Entonces, en un ambiente con muy poco oxígeno, los elementos van a presentar, ¿no?, sus valencias cada vez menores, o inclusive una valencia de carácter negativa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al ser el ambiente pobre, digamos, ¿no?, en oxígeno, ya, la cantidad de electrones es cada vez más reducida, ¿ya? Y lo contrario pasa en un ambiente fuertemente oxidante, ¿no? Los elementos presentan, ¿no?, sus configuraciones electrónicas más afines a donar electrones, ¿ya? Nosotros sabemos eso por química. Los elementos, los elementos ofrecen más valencias. En vez de presentar una valencia de +2, van a presentar una valencia de +3. Porque el estado oxidante, ¿no? El ambiente es de naturaleza oxidante, ¿ya? Entonces van a presentar, ¿no?, un mayor número de valencia, de estado de oxidación, ¿ya? Entonces ese es un concepto que es muy importante, ¿no?, para un geoquímico. El estado de oxidación va a ser mayor, ¿no?, en un ambiente oxidante, ¿ya? Y este va a ser menor, ¿no?, en un ambiente reductor, ¿ya? Entonces, fíjense que acá se mezcla la química, se mezclan los procesos, ¿no? Procesos naturales, procesos químicos, procesos geológicos, ¿ya? Y los procesos, ¿no?, asociados a los isótopos. Jacqueline me pregunta, ¿podría repetir por qué hay una valencia positiva y otra negativa? ¿Ya? Nuevamente, existen, digamos, dos tipos de ambientes químicos: los ambientes oxidantes y los ambientes reductores. ¿Ya? ¿Ahí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. En el ambiente oxidante, ¿ya?, los elementos van a tender a aumentar su número de valencia. Y en el ambiente reductor, los elementos van a tender a disminuir, ¿no?, su número de valencia, ¿ya? Al disminuir, la valencia puede pasar de positiva a negativa, ¿ya? O sea, la escala de valencias, digamos, puede ser +2, +1, ¿ya? Y va a pasar a -1 o -2, ¿no? Entonces, los estados mayores con mayor número de valencia van a corresponder a
ambientes oxidantes, ¿ya? Y los estados menores de valencia van a corresponder a ambientes reductores. Es un principio químico que ustedes deben conocer muy bien. Entonces, 5 son importantes, ¿no? Son importantes constituyentes, ¿no? De fases sólidas y fluidas, ¿ya? Como pueden ver, digamos, estos elementos están presentes en diferentes fases, ¿no? Forman parte de compuestos sólidos, como puede ser el hielo, como puede ser bueno, el carbono, ¿no? O sea, el carbono va a estar como el elemento carbón, va a estar como el elemento carbonato, ¿no? Formando parte esencial de las rocas calizas, ¿ya? Y puede estar formando gases, ¿no? Como el dióxido de carbono. Puede estar formando, puede estar disuelto en el agua, ¿no? Como bicarbonato. Ya el carbono tiene todas esas, digamos, esa versatilidad. Está en diferentes fases, ¿no? Igual que el agua. Lo propio el oxígeno, ¿no? El oxígeno forma parte de todos las moléculas, ¿no? Los silicatos, en el estado sólido, ya forma parte de, bueno, de moléculas gaseosas, ¿no? En la atmósfera, ya. Y como podemos ver, combinado con el agua, ¿no? Forma parte del mismo elemento, ¿no? O sea, de la misma molécula de agua, ¿ya? Entonces, lo propio pasa con el nitrógeno y el azufre, ¿ya? Son elementos que fácilmente migran, ¿no? A otros estados gaseosos, estados sólidos, ¿no? Estados líquidos, disueltos, digamos, en el agua, ¿ya? Y 6, la abundancia de isótopos, ¿no? La abundancia de isótopos raros es suficientemente alta para ser medida, ¿ya? Este tipo de isótopos son usados, digamos, en estudios ya más específicos, ¿no? Isótopos de magnesio, isótopos de calcio, isótopos de titanio, cromo, hierro, cobre, zinc, molibdeno, germanio, etcétera. Por ejemplo, isótopos de cobre, de hierro, de zinc, ya son usados, ¿no? Para determinar diferentes fuentes de contaminación en partículas del aire, ¿ya? Muchos estudios químicos, geoquímicos, realizados en la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? En Brasil, tomaban en cuenta este tipo de isótopos, ¿ya? Presentes en el aire, ¿ya? Para determinar su fuente, ¿no? Su fuente puede ser natural, en muchos casos es una fuente industrial asociada a la construcción, ¿no? Bueno, ¿no? a las infraestructuras. Y también, ¿no? Hay una fuente, por ejemplo, en esos estudios, ya asociada a los neumáticos, ¿ya? Los mismos neumáticos de los automóviles, ¿ya? Y su desgaste produce bastante polución, ¿no? Tanto de hierro, de cobre, ¿no? Como magnesio. Y forman parte, digamos, ¿no? También de poluentes, ¿no? De partículas contaminantes, ¿no? En el aire, en el viento, ¿ya? Entonces, bueno, como les digo, ese tipo de estudios muy pocos se han realizado acá en nuestro país. Y por último tenemos, ¿no? Nuestro cuadro verde que nos dice que los isótopos más pesados, ¿ya? Tienden a fraccionarse en menor proporción, ¿ya? Debido a que la diferencia de masa ya es proporcionalmente mucho menor. Por ejemplo, ahí tenemos a la izquierda, ¿no? El oxígeno 16,
¿ya? Y el oxígeno 18. Son, ¿no? Estos, como sabemos, ¿no? Varían simplemente por el número de neutrones en su núcleo. Entonces, el oxígeno 18 es ligeramente más pesado, ¿ya? Y la diferencia de masa es relativamente alta, ¿no? Es de un 11% de diferencia, ¿ya? Tenemos otros isótopos, ¿no? Otro conjunto de isótopos estables. Ahí tenemos el plomo 206, ¿ya? Y el plomo 208, ¿ya? Como ven, la diferencia es muy grande, ¿no? O sea, el plomo bueno, es lógico, ¿no? Sabemos que es mucho más pesado que el oxígeno, pero la diferencia entre sus isótopos, ¿no? Es relativamente baja. Entre el plomo 206 y el plomo 208, ¿no? Tenemos una diferencia de 0.096, ¿no? O si quieren, casi un 0.1%, ¿ya? O sea, es una diferencia relativamente baja. Y por lo tanto, el fraccionamiento ya entre estos dos isótopos no es muy efectivo, ¿no? Además, por ser tan pesados, ya tienden a ser elementos, o digamos, su fraccionamiento es mínimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en diferentes fases minerales, ya el plomo tiende a ser en esencia el mismo, ¿no? No hay mucho fraccionamiento. Entonces, estas características son muy importantes para la sistemática de los isótopos estables, ¿no? O sea, tienen que ser livianos, ligeros, ¿no? Tienen que responder a los fenómenos cinemáticos, ¿ya? Fíjense que nos estamos aproximando, ¿no? A los cambios climáticos, ¿no? Porque cuando tenemos un cambio climático, cuando hay una fuerte cambio, ¿no? de estado, ¿no? De estado físico, es precisamente el que va a, a coadyuvar, a ayudar a que el fraccionamiento sea grande. ¿Ok? Entonces, ¿ven la tabla? Sí, doctor, se puede. Esta tabla es muy didáctica, ¿ya? Y nos va a permitir entender, ¿no? La naturaleza de por lo menos estos 5 isótopos clásicos. Ya, estos son 5 isótopos estables, los más usados, ¿ya? Y los que son los más típicos. En el caso del hidrógeno, ya tenemos 2 isótopos. En el caso del carbón, hay dos isótopos, ¿ya? Entonces, fíjense que el carbono 14 no se toma en cuenta porque el carbono 14 es radioactivo. Entonces, nada que ver con estos, ¿no? Estos son estables. Tenemos el nitrógeno, ¿ya? El 14 y el 15. El oxígeno, ¿ya? El 16, el 17 y el 18, ¿ya? Nosotros generalmente conocemos al oxígeno 16, ¿no? Es su peso, su número de masa, ¿no? El oxígeno 16, ese número siempre es el conocido. Y en este caso, digamos, de los isótopos conocidos, ya tenemos al azufre, ¿no? El más conocido es el azufre 32, ¿ya? Pero como ven, podemos tener hasta 4, ¿no? Isótopos estables que vamos a usarlos, digamos, para los estudios. Entonces, en el caso del hidrógeno, tenemos el hidrógeno 1, el hidrógeno 2, ¿no? O deuterio, ¿ya? Entonces, todas las diferencias que pueden ver ahí, ¿no? Están principalmente, bueno, son en realidad, ¿no? Son diferencias en el número de neutrones, ¿ya? El número de protones no puede ser cambiado, ¿ya? Porque en el momento en que cambiamos el número de protones,
obviamente ya el isótopo o el elemento va a cambiar, porque va a cambiar su configuración electrónica. Entonces, todas estas variaciones están asociadas, ¿no?, a un aumento en el número de neutrones, ¿ya? Fíjense también que el número másico, ¿no?, es muy aproximado, ¿no?, al número que nosotros estamos viendo, ¿no? En el caso del hidrógeno es 1, ¿ya? Bueno, con sus decimales correspondientes. El deuterio es 2, ¿ya? El carbono 12 es 12, el carbono 13 es 13, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Como ven, su masa ya es muy próxima al número el número másico que representa el elemento. Tenemos ahí las abundancias, ¿no? Y ahí podemos ver cuál es el elemento, ¿no? En este caso, cuál es el isótopo más abundante, ya que va a estar presente en la mayoría de los compuestos químicos, ¿no? En las moléculas que forman parte de los minerales, ¿no?, o compuestos. Ya en el caso del hidrógeno, ¿no?, el protón, que se llama, o el protio, o el hidrógeno, ya es el más abundante, ¿no? El 99.98%. ¿Ya? Entonces, casi todo el hidrógeno de la naturaleza es hidrógeno. Y el deuterio, ¿no?, es simplemente, ¿no?, el 0.01%, ¿no? No es tan mayoritario. De igual manera, el carbono 12, ¿ya?, es el elemento que está presente en la mayoría de la materia, ¿no?, en este caso de la materia orgánica, ¿no? Es casi el 99%, ¿ya? Entonces, los átomos que forman parte de los tejidos que forman, ¿no?, nuestro cuerpo, principalmente son carbono 12, ¿ya? Y hay un pequeño porcentaje, ¿no?, en este caso del 1%, ¿no?, que es carbono 13, ¿no? Es el isótopo más pesado. De igual manera, ¿no?, lo que podemos ver es que mientras más liviano es el isótopo, más abundante, ¿no? O sea, tanto el carbono, en este caso el nitrógeno 14, ya es mucho más abundante, ¿no? En realidad es casi, ¿no?, en su mayoría más abundante que el nitrógeno 15, ¿ya? El oxígeno 16, por su parte, también es el isótopo mucho más abundante, ¿no? El 99.7% es oxígeno 16, ¿ya? Y el resto son el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Y de igual manera el azufre, ¿no? El azufre 32 es el que más abunda, ¿no?, en los diferentes estados, ¿no?, que forman parte, ¿no?, de los compuestos, ya sean sulfuros, ¿no?, todas las menas, ¿no?, todos los sulfuros que ustedes conocen. El azufre principalmente va a ser el azufre 32, ¿ya? Le sigue el azufre 34, ¿no?, el azufre 33 y el azufre 36, ¿no? Mientras más pesado es el elemento, entonces es cada vez menos abundante, ¿ya? Entonces eso está en función, eso también es un principio termodinámico, ¿no? Mientras más estable es la configuración atómica del elemento, ¿no?, más abundante va a ser, ¿no? Está muy relacionado también, bueno, está relacionado a su configuración en el núcleo, ¿no? La naturaleza siempre tiende a los estados más estables, ¿no? Lo más estable es más abundante. Y por último tenemos, ¿no?, la diferencia en la masa. Como estamos viendo, ¿no?, tiene que haber una importante diferencia relativa en la masa para que el fraccionamiento sea efectivo, ¿ya? Como podemos ver en el hidrógeno, ¿no?, la diferencia de masa es casi del 100%, ¿no?, porque tenemos de hidrógeno 1 a hidrógeno 2. Entonces, el fraccionamiento va a ser bien fuerte, ¿no? El fraccionamiento de hidrógeno es muy usado ya para
determinar los procesos cinemáticos, ¿no? Los cambios climáticos. Entonces es un isótopo excelente, digamos, para medir cambios, ¿no? Cambios climáticos. El carbono, ¿no? Tenemos una diferencia del 8%, ¿no? Entre el carbono 12 y el carbono 13. En el caso del nitrógeno es del 7%. Entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18 ya hay una diferencia del 12%, ¿no? Y entre el azufre 32 y el azufre 34 hay una diferencia del 6%. Entonces, estas diferencias son importantes ya para que opere el fraccionamiento. Eso es lo importante en esta sistemática. ¿Ya? Entonces, vamos a entender al fraccionamiento. ¿Por qué los isótopos estables se fraccionan? ¿No? Sí, las propiedades químicas están establecidas por su estructura química, ¿no? Como estamos viendo, es función de lo que hay en el núcleo, ¿ya? Entonces, estos isótopos estables se van a diferenciar como resultado de dos, ¿no? De dos parámetros, ¿ya? La energía del enlace, ¿no? En este caso, la energía del enlace molecular, ¿ya? Ya sea entre moléculas del mismo elemento, ¿no? O enlace con otros elementos en los cuales, ¿no? Estos isótopos, estos átomos estén formando parte de una molécula, ¿ya? Y como hemos visto, ¿no? Las masas, ¿no? Las masas moleculares que dependen de la cantidad de neutrones presentes, ¿no? En el núcleo, ¿ya? La energía de enlace, entonces, depende, ¿no? De fuerzas, ¿no? Del enlace que hemos visto, ¿no? Son más de tipo covalentes, ¿no? O sea, es un enlace más, podemos ver, digamos, cuáles son las moléculas que más típicamente están, digamos, relacionadas al enlace covalente, son los gases, ¿no? Las moléculas de oxígeno, ¿no? Las moléculas de dióxido de carbono, ¿no? Los gases tienden a ser más de tipo covalente, ¿ya? Pero existen diferentes elementos químicos, diferentes moléculas, ¿no? Diferentes compuestos que tienden a ser más de tipo covalente. Entonces, los enlaces covalentes, ¿no? Dependen de la masa, ¿ya? Y ahí podemos decir que los isótopos más pesados, ¿ya? Forman enlaces covalentes más fuertes, ¿ya? Ese es un ejemplo muy bonito, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, ¿ya? Como hemos visto, el oxígeno 16 y el oxígeno 18 son dos tipos de isótopos, ¿no? De dos isótopos estables. Y el oxígeno más pesado, en este caso, es el oxígeno 18. El oxígeno 18 tiende a estar, ¿no? Formando parte de todas las rocas, de todos los óxidos, ¿no? Todos los óxidos que van a dar lugar a los silicatos, ¿no? Y los silicatos, como sabemos, forman parte de los minerales que están presentes en las rocas, ¿ya? Entonces, este oxígeno, ¿ya? Va a tener una fuerte, ¿no? Un fuerte enlace covalente, y el enlace covalente es más propicio, ¿no? Porque el oxígeno, en este caso, el oxígeno 18 ya es más pesado que el oxígeno 16. El oxígeno 16 se va a escapar, ¿no? Digamos, a fases menos pesadas, ¿no? Pueden ser fases líquidas, ¿no? O pueden ser fases gaseosas, ¿ya? Entonces, las rocas, ¿no? Son reservorios, digamos, de oxígeno 18. ¿Ya? El oxígeno 18 preferentemente entra a las rocas en ese sentido. ¿Ya? Es un dato muy, muy importante. Entonces, las masas moleculares, ¿no?
índices, ¿no?, de muchos procesos, ¿no?, como un índice de evaporación, ¿ya?, de difusión, disociación y reacciones biológicas, ¿ya?, dependen bastante de la, ¿no?, de la masa. ¿Ya? Y como hemos visto, digamos, los isótopos más livianos van a reaccionar mucho más rápido que los isótopos más pesados, ¿no? O sea, es una propiedad, digamos, física, cinética, ¿no?, a nivel atómica, ¿ya? O sea, la física hasta, digamos, hasta un nivel atómico funciona, ¿ya? Mientras más pesado es el elemento, más lento va a ser, ¿no? Entonces se va a quedar, digamos, en las fases, digamos, más sólidas en este caso. Y principalmente los elementos, ¿no?, los isótopos más ligeros van a reaccionar más rápido, ¿no?, se van a mover, ¿ya? Entonces existe, digamos, cinética, ¿no? Hay dinamismo en la separación de estos isótopos, ¿ya? Entonces, tanto el enlace, la energía del enlace, como la masa molecular, entonces están condicionando al fraccionamiento. Sumamente importante. Pues como ven, es una sistemática diferente con respecto a la de los isótopos no radioactivos. Entonces, fuerza del enlace. La masa de un átomo ya afecta su frecuencia de vibración, ¿ya? Entonces, elementos más pesados, ¿no?, vibran menos que elementos más livianos, ¿ya? Entonces, mientras menos vibra un elemento, más fácilmente va a reaccionar, digamos, y en este caso, más fácilmente, digamos, va a moverse en la naturaleza. Entonces, ahí por ejemplo, tenemos un ejemplito ya de la energía necesaria para separar moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Mientras más pesada es en este caso, mientras más pesado es el elemento, más energía se necesita, digamos, ¿no?, para separarlo. Si tenemos estos tres tipos de enlaces, ¿no?, en este caso son enlaces covalentes, ¿ya? Tenemos una molécula de gas hidrógeno, ¿no?, que está caracterizado por isótopos de hidrógeno, ¿no?, de protón, hidrógeno 1, ¿no? Con hidrógeno 1 tenemos hidrógeno 1 que esté, digamos, formando parte de una molécula, ¿no?, hidrógeno deuterio, y tenemos, digamos, una molécula de hidrógeno, pero en este caso de deuterio, ¿no?, deuterio con deuterio, ¿ya? Entonces, la energía necesaria, ¿no?, acá está cuantificado, dice kilojoules por molécula, ¿ya? Entonces, para separar al hidrógeno 1 del hidrógeno 1 es de 431, ¿ya? Para separar al hidrógeno del deuterio es mucho mayor. Necesitamos más energía para separarlo, ¿no? Y para separar al deuterio, que como hemos visto son dos moléculas pesadas, ¿no? Entonces, es mucho mayor la energía, ¿ya? O sea, el enlace covalente es mucho mayor en isótopos de deuterio, que son isótopos más pesados, ¿no?, que en isótopos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, el ejemplito nos aclara, ¿ya?, y nos indica que los isótopos pesados van preferentemente hacia compuestos químicos, ¿no?, en donde el enlace químico covalente sea más fuerte, ¿ya? Entonces, como ven, el tipo de enlace va a producir, ¿no?, un fraccionamiento, ¿no? En este caso, los isótopos de deuterio se están separando de los isótopos de hidrógeno, ¿ya?
porque necesitamos menos energía para separarlos, ¿no? De acuerdo a su masa. Entonces, el enlace es muy importante, ¿no? Para el tema del fraccionamiento. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Bueno, Álvaro sí me está siguiendo. Entonces, fraccionamiento isotópico en equilibrio, ¿ya? Fíjense que el equilibrio es muy importante porque mientras menos energía se gaste, mientras más estable sea la configuración, ¿no? Entonces, el sistema, ¿no? Siempre va a tender, ¿no? A la configuración más estable, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una reacción de intercambio isotópico, ¿ya? Involucra intercambio, ¿no? De un isótopo entre dos especies, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dióxido de carbono y tenemos una reacción con el agua. Y acá vamos a tomar en cuenta no solamente la reacción química que comúnmente, digamos, nosotros conocemos, sino que también vamos a tomar en cuenta, ¿no? El intercambio isotópico, ¿ya? Porque, como vemos, digamos, los isótopos se fraccionan, ¿no? Y van a siempre, digamos, preferir las fases que, bueno, más les convienen, ¿no? O sea, desde el punto de vista desde el punto de vista físico-químico, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, siempre se prefiere al sistema, ¿no? Más estable, ¿ya? Entonces tenemos oxígeno 18, tenemos oxígeno 16, ya tenemos agua y tenemos dióxido de carbono, ¿ya? Fíjense que esta es una reacción que puede ser tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿ya? En este caso tenemos una reacción de intercambio isotópico. El oxígeno 16 del dióxido de carbono ya está reaccionando, digamos, con el agua. Ya puede ser una reacción que ocurre en una nube, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver es que el oxígeno, ¿no?, más pesado tiende a entrar en la molécula que es más, que tiene, ¿no? O sea, que tiene más un carácter, digamos, covalente. En este caso, el dióxido de carbono tiene un enlace químico más covalente, ¿no? Y el agua tiene un enlace químico más iónico. Entonces, según los principios que habíamos hablado, ¿no?, los isótopos pesados prefieren, ¿no?, los enlaces que requieren menor frecuencia de vibración. En este caso, ¿no?, los enlaces covalentes. Entonces, aparte, ¿no?, el sistema termodinámico, ¿no?, la energía necesaria, ¿no?, para que estas moléculas tengan mayor estabilidad, ¿no? Siempre van a preferir, ¿no?, los enlaces ya más estables, ¿no? Entonces, el carbono presente con el oxígeno 18 y el hidrógeno, ¿no?, presente con el oxígeno 16, ¿no?, forman, digamos, la configuración más estable, ¿no?, a presión y temperatura, digamos, estándares, como están ahí. Y ahí, digamos, el gasto energético es ¿no?, es el menor posible, ¿no? Ese delta GR, ¿no?, es la energía, ¿no?, en este caso la energía de Gibbs en equilibrio, ya nos está diciendo que
el estado energético es el más estable, ¿no? La menor energía posible, ¿no? Dióxido de carbono tiene un 22% de enlace iónico, ¿no? Y por lo tanto un 88% de enlace covalente. Mientras que el carácter iónico del agua, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Es del 39%, ¿ya? Y por lo tanto su carácter covalente es mucho, en este caso, mucho menor, ¿ya? Entonces, el oxígeno 18, que es el isótopo más pesado, forma enlaces covalentes más fuertes con carbono que el oxígeno 16. El oxígeno en dióxido de carbono y en agua podría tener un índice diferente del oxígeno 18 al oxígeno 16. ¿Cuál sería mayor? Ya, bueno, esa es una preguntita, ¿no? Tomando en cuenta siempre que la fase pesada va a preferir, ¿no? al compuesto con composición más covalente. ¿Ya? Entonces ya hemos tomado en cuenta el enlace, la diferencia de masa y vamos a tomar en cuenta, ¿no? El dinamismo, ¿no? Las reacciones que involucran movimiento. Entonces, el fraccionamiento cinético, ¿no? El fraccionamiento isotópico cinético está asociado a procesos rápidos, incompletos o unidireccionales, ¿no? Tales como la evaporación, ¿ya? La difusión y reacciones biológicas. Las moléculas con isótopos más ligeros tienden a tener más altas velocidades y reaccionan más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Por los que los enlaces son más débiles. Y durante la evaporación del agua, ¿no? Las moléculas del H2O con oxígeno 16 escapan en la fase vapor más rápida, ¿ya? Que la fase líquida que se va a quedar con el oxígeno 18, ¿no? En el agua. Entonces, el vapor suele ser más enriquecido en oxígeno 16 y va a dejar al agua, ¿no? Enriquecida en el oxígeno 18, ¿ya? O sea, ahí está el principio más importante, ¿no? Que regula el fraccionamiento, ¿no? Del oxígeno, ¿ya? Y esto, como ven, está asociado, digamos, ¿no? A los cambios de estado, ¿no? De estado de líquido a vapor o de vapor a líquido, ¿no? O de líquido a sólido. Entonces, esta variación en la concentración de los isótopos ya es muy sensible, digamos, a los cambios climáticos. Entonces, ¿cuál es la regla general? Donde las reacciones no alcanzan el equilibrio, ¿ya? Los isótopos más ligeros serán preferentemente concentrados, ¿no? En los productos de reacción, ¿ya? Entonces, si existe un cambio en la temperatura y por lo tanto un cambio de estado, ¿no? Digamos, de un compuesto, ¿ya? Los isótopos ligeros siempre van a reaccionar mucho más rápido, ¿no? Entonces, a estas fases, digamos, en donde ocurre mayor movimiento, ¿no? Estas van a ser enriquecidas en los isótopos ligeros, ¿ya? Ese es el principio, ¿no? De la sistemática de isótopos estables asociados al paleoclima, ¿ya? Entonces, esto tiene que estar sumamente entendido, muchachos, para que podamos seguir avanzando. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?
¿Qué tal? A ver, Erika Santander. Erika Santander no está. Lo malo de las clases virtuales. Araceli. Bueno, me voy a anotar los que no están. No está, se iba a comer salteñas. A ver. Fran Bikelali. Otro ausente. A ver, Miguel Ángel Bulaín. Sí, doctor, se entendió la clase. ¿A qué está relacionado el fraccionamiento, Miguel Ángel? Eh, Se entendió, pero no se entendió. Ay, los estudiantes virtuales. Ni modo, pues. Doctor, no comprendí esta parte de cuando dice que pasa de fase vapor a más rápido. En la anterior diapositiva explicó que el oxígeno con los isótopos más pesados se quedan y en esta de la 16, que es comúnmente, Eh, sí, solo que no entiendo. ¿Qué parte no entiendes, David? no, su última explicación de la fase, eh, ¿qué se llama? Aquí está. De la fase de vapor más rápida. Me compliqué en esa parte. Acá vamos a ver esta última parte. Dice, durante la evaporación, las moléculas de agua, ¿no? ¿No? En este caso, el oxígeno 16 es el que va a escapar a la fase vapor más rápidamente. El oxígeno 16 es más liviano, vibra más rápido, ¿no? Que el oxígeno 18, que es más pesado. Entonces, eso es lo más importante. En ese sentido, la fase gaseosa ya se va a enriquecer en el oxígeno 16. Sí, adelante, Jacqueline. Te escucho. Te escuchamos. Doctor, si las reacciones no alcanzan el equilibrio,
los elementos ligeros reaccionan más rápido. Bueno, es lo que dice acá, ¿no? Jacqueline, y en ese caso, el oxígeno, al ser más pesado, se va a quedar en la fase, en este caso, en la fase más estable. Hay una escala de estabilidad, ¿no? La fase sólida es la más estable de todos. La fase líquida, ¿no? Es, bueno, es menos, no estable, ¿no? Sino es más, más ordenada, podríamos decirle, ¿no? Lo sólido está cristalizado, lo líquido es intermedio, ¿no? Y lo gaseoso es caótico, ¿no? También se conoce como el grado de entropía. Entonces, mientras más mayor es el grado de desorden, ¿no? O mayor es la entropía del sistema, ¿no? Las moléculas, en este caso, los átomos más livianos van a fraccionarse hacia esos sistemas, ¿no? De mayor caos, ¿no? Por ejemplo, la fase gaseosa, sabemos bien que tiene más caos, es más caótica, ¿no? Las moléculas se mueven de un lado para otro, ¿no? En el caso líquido, bueno, también hay movimiento, pero no tanto. Y en el caso sólido no hay, ¿no? Es estático. Entonces, las moléculas, los átomos, mientras más livianos son, más rápidamente se van a ir a las fases más de mayor entropía, ¿ya? Entonces, el vapor se enriquece en el isótopo liviano. Esto es lo que tienen que aprender. Mientras que el líquido está enriquecido en el isótopo más estable, o perdón, más pesado, ¿ya? El 18 se queda en el agua, el 16 se va a la fase líquida, ¿no? El oxígeno 18 se queda en la molécula de agua, el oxígeno 16 se va a la fase vapor. ¿Ok? Está bien, Entonces, doctor. el oxígeno 16 puede estar en los dos, ¿no? En los dos tipos de moléculas de agua, pero la molécula de agua, ¿no? Que está en la fase vapor, ya tiende a concentrar mucho más el oxígeno 16. El oxígeno 16 porque vibra menos que el oxígeno 18, perdón, porque vibra más que el oxígeno 18, entonces más reactivo. Se va a ir a la fase más, más desordenada, en este caso a la fase gaseosa. Tiene mucho que ver con el enlace, ¿ya? El oxígeno 18 se va a quedar en el agua, ¿no? Por su vibración, ¿no? Es menos móvil. Inclusive el oxígeno 18 va a entrar preferentemente, ¿no? En las fases minerales, ¿no? El oxígeno 18 se va a ir al agua de las que va a estar contenida en las arcillas, ¿ya? Y va a formar parte más fácilmente, ¿no? En una arcilla, ¿no? Que va a dar lugar a una roca sedimentaria, ¿no? Porque obviamente es un estado más fácil de capturar al oxígeno pesado, ¿no? Las rocas se enriquecen en el oxígeno 18 en su formación, ¿ya? Cualquier roca ígnea que entre en contacto, digamos, con el oxígeno, ¿no? O sea, este oxígeno preferentemente va a ser el oxígeno pesado, ¿no? O sea, nuevamente, conocer, saber, entender que el oxígeno 18 se va a las fases más sólidas, a las fases de menor desorden, ¿no? Ya nos da, digamos, nos ayuda a entender este mecanismo de fraccionamiento. ¿Ya? Lo importante es que se entienda el fraccionamiento de estos isótopos. ¿Ya? Entonces, para medir el grado de fraccionamiento que tienen los isótopos estables, ¿ya? También se hace uso de una notación,
¿no? También se acuerdan que nosotros medíamos, en este caso, la notación epsilon para el neodimio, ¿no? Para saber de qué fuente vienen los isótopos. De igual manera, ¿no? Nosotros podemos hacer prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero para determinar el grado de fraccionamiento, ¿ya? Entonces, nosotros medimos, ¿no? La relación que tenemos entre el oxígeno 18 con la concentración del oxígeno 16 en el material que estemos midiendo, ¿ya? Como vemos, digamos, la relación del oxígeno 18 a oxígeno 16 no varía mucho, ¿ya? Es constante. Sabemos que el 16 es mucho más abundante que el 18. Entonces, la relación es, como ven, de 0.0019 y 0.0021, ¿ya? En la naturaleza. Entonces, como esa relación es relativamente constante y relativamente pequeña, ya la vamos a comparar con la relación de 18 a 16, ya de un estándar. Entonces, ese estándar es muy conocido, digamos, para varios materiales, ¿ya? Es la relación es esta razón, ¿no? Del SMOW, ¿ya? Que son las siglas de S es de SIA, de SEA, de SI, ¿no? De mar, M es MEAN, ¿no? MIN, O es de Ocean, ¿no? Y W es de Water, ¿no? Sea, MEAN, Ocean Waters, ¿no? O sea, es la razón isotópica de las aguas oceánicas, ¿ya? Que se conoce que es, digamos, un valor estándar. Entonces, vamos a comparar la razón del oxígeno 18 sobre el oxígeno 16, ¿no? De la muestra que estemos analizando, ¿ya? O sea, eso se puede analizar, digamos, de una muestra mineral, o puede ser la muestra de una roca, ¿ya? Y vamos a compararla, ¿no? En función a la composición del agua, del océano. Y como son valores así bien pequeñitos, ya lo vamos a multiplicar también por 1000, dice, ¿ya? Entonces, a eso nosotros lo denominamos como el delta 18, ¿ya? Fíjense que no tienen que confundirse, ¿no? El delta 18 entonces es la relación que existe de la razón, ¿no? De mi muestra con respecto a un estándar, ¿ya? No es lo mismo que la razón en sí, ¿ya? Porque la razón en sí es la razón de 18 a 16. Esta notación delta 18, ¿no? Es la relación de mi muestra con respecto a un estándar. Entonces, fíjense que los valores son expresados, fíjense que no es porcentaje, ¿no? Es como un porcentaje, pero más un redondito más. O sea, son partes por 1000 que se denomina, ¿ya? Entonces, este rango de valores puede ser negativo, ya va desde el negativo 50 hasta el positivo 40, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender de que mis valores sean o negativos o sean positivos? Van a depender de que mi muestra tenga o mayor 18 o mayor 16. ¿Ya? Si mi muestra tiene mucho oxígeno 16, ¿ya? Quiere decir que corresponde, digamos, a un mineral o a una muestra, ¿no?
Puede ser incluso una muestra de agua, puede ser una muestra de hielo, ¿no? Que esté muy enriquecida, ¿ya? En el oxígeno 16. Y entendemos que el oxígeno 16, ¿no? Está caracterizando, digamos, ¿no? A las fases gaseosas, ¿ya? Mucho más que a las fases sólidas o a las fases líquidas. Entonces, si el oxígeno 16 es mucho mayor, ¿no? Que el oxígeno 18, ¿ya? La razón de mi muestra va a ser menor que la razón del estándar. Entonces, mi rango, ¿no? El valor del oxígeno del delta 18, ¿no? De toda la fórmula va a ser negativo, ¿ya? Y lo mismo pasa si la razón es opuesta. Si el oxígeno 18 es mucho mayor que el oxígeno 16, ¿ya? Entonces el valor de mi muestra va a ser mayor que el valor del estándar, ¿ya? Y el valor del delta 18 va a ser, ¿no? Va a ser positivo, ¿no? O sea, en pocas palabras, los valores pueden ser o negativos o pueden ser positivos. ¿Cuándo es negativo? ¿No? Cuando el oxígeno 16 es mayor que el oxígeno 18. ¿Cuándo es positivo? Cuando el oxígeno 18 es mayor que el oxígeno 16. ¿Ya? Entonces estamos viendo que esa relación de oxígeno 18 a oxígeno 16, ¿no? Es función de de las características cinemáticas, ¿no? Ahí tenemos los estándares que son usados para diferentes, ¿no? Para diferentes isótopos, ¿no? Por ejemplo, para isótopos del hidrógeno se utiliza el agua oceánica, ¿no? Y ahí está su índice, ¿no? Para isótopos del litio, ya se utilizan las concentraciones de litio estándares, ¿no? De una arcilla, ¿no? Es una arcilla que se llama NIST. Para el boro también, ¿no? Se utiliza, digamos, la concentración de un material, me parece que es un material arcilloso, ¿ya? Para el carbono también es una concentración de una arcilla, PdB. Para el nitrógeno es la relación atmosférica del nitrógeno 15 al nitrógeno 14, ¿ya? Para el oxígeno también se utiliza la concentración estándar, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Todos son los estándares del agua oceánica. Y para el azufre se utiliza también un mineral, ¿no? Un mineral así bien, me parece que es un mineral de un meteorito, lo que se utiliza, ¿no? Como la razón inicial. Entonces hay algunas relaciones, ¿no? Por ejemplo, la relación del oxígeno 18 equivale, digamos, a una relación del oxígeno 18, ¿no? De un estándar más un valor constante. Y el oxígeno 18 de la agua oceánica se utiliza para minerales, para silicatos, ¿ya? Y para las aguas, ¿no? Para aguas, para hielos. La PdBW es otro estándar, digamos, se utiliza para carbonatos. ¿Ya? Simplemente el tipo de estándar que es utilizado para diferentes sistemas isotópicos. ¿Ya? Y para terminar, ¿no? Acá tenemos una relación, ¿no? De diferentes valores del delta 18, ¿ya? Para diferentes materiales, ¿no? En realidad aquí quería llegar y espero que estén atendiendo todos, ¿no? Este último slide que es el más importante. Fíjense que en el centro, ¿no? Tenemos los valores de delta 18
equivalentes a 0, ¿ya? Entonces, bueno, esos corresponden al agua oceánica, ¿no? Porque estamos comparando la composición de nuestra muestra con respecto a la composición de un estándar. En este caso, el estándar para todas las rocas y para todas las aguas, ¿no? Es el océano. Entonces, bueno, el estándar va a ser 0, ¿ya? Vamos a tener a la izquierda valores muy negativos, ¿no? Y van a ser negativos porque están enriquecidos, en este caso, en el isótopo negativo, en el isótopo liviano, ¿ya? En el oxígeno 16. Entonces, como el oxígeno 16 está en el denominador de la razón, ¿no? Si el material está muy enriquecido en el oxígeno 16 con respecto al oxígeno 18, ¿ya? La razón oxígeno 18 sobre oxígeno 16, ¿ya? Va a ser muy baja, y en comparación con el promedio, con el estándar, ¿no? Me va a dar un valor negativo, ¿ya? Entonces, materiales que tengan valores negativos van a estar muy enriquecidos en el oxígeno 16. Y como podemos ver, el agua meteórica, ¿no? El agua de lluvia, es la que más enriquecida en el oxígeno 16 está con respecto al oxígeno 18. Y por lo tanto, ¿no? Sus valores del delta 18 son extremadamente negativos, ¿ya? Por el otro lado, vamos a tener los materiales que están enriquecidos en los isótopos positivos, en este caso, en los isótopos pesados, ¿ya? Y como pueden ver, la mayoría de las rocas, ¿no? Tanto todas estas rocas de la corteza como los granitoides, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, ¿no? Todas están enriquecidas, ¿no? En el oxígeno 18. Las rocas prefieren al oxígeno 18 que al oxígeno 16. Las rocas prefieren al isótopo pesado, ¿no? En lugar que el isótopo liviano, ¿ya? Y por lo tanto sus valores del delta 18 ya van a ser valores positivos. Tanto los meteoritos condríticos, ¿no? Como el manto primitivo, ¿ya? Y en cierto modo, digamos, el MORB, que eran los basaltos, ¿no? De las dorsales medioceánicas que representan al manto superior, ¿ya? Tienen valores de delta 18 que son positivos, ¿no? Pero son bien constantes, ¿no? Son un valor de alrededor de 5.7. Entonces, ese es el valor, ¿no? Del manto, principalmente, ¿ya? De 5.7. Y a partir de ese valor, digamos, las diferentes rocas ya están, digamos, separándose, ¿no? Siendo, ¿no? Con una tendencia hacia valores positivos, ¿no? Y en el caso de los granitos, ¿no? Pueden tener valores negativos, ¿no? Es una observación sumamente interesante, ¿ya? Y bueno, yo les puedo preguntar, ¿por qué un granito, una roca granítica, puede tener valores negativos? Esa es una pregunta de investigación para ustedes. Entonces, bueno, ahí vamos a quedar con este es el último slide. Espero que hayan seguido, digamos, la clase. Los isótopos estables, entonces, son muy importantes, ¿no? Para determinar, ¿no? La composición isotópica de un material, ¿ya? Como les digo, en este caso, en función de las preferencias que tienen, ¿no? Tanto los isótopos livianos como los isótopos pesados, ¿ya?
Hemos visto qué son los isótopos estables, ya tienen que saber qué es un isótopo estable, qué es fraccionamiento, ¿no? Cuáles son, tienen que explicar bastante bien qué es el fraccionamiento, ¿no? En función a la diferencia de masas y a las características cinemáticas, ¿no? Y el tipo de enlace, ¿ya? La notación deltaica, ¿no? El delta 18 que se conoce para el oxígeno, ¿ya? Y esta última tabla. Esta última tabla entonces es sumamente importante, la deben conocer, ¿ya? Bueno, si quieren, digamos, aprobar la parte de geoquímica isotópica en esta parte. Así que el día viernes ya no están de viaje, ¿no? Ya van a estar de vuelta. Por favor, vamos a hacer una clase presencial, ¿ya? Yo voy a subir este material a la plataforma para que lo vayan estudiando y el día viernes tienen que estar todos, por favor, para nuestra clase presencial. Bueno, ya me he pasado el tiempo, no sé si siguen ahí, son muy callados, espero que hayan atendido la clase y conmigo nos vemos el día... Doctor, Sí, sí, adelante. las diapositivas que ha mandado al módulo, ¿de eso va a estar el examen? ¿Solo de esos temas? Así es. Sí, Está bien, gracias, doctor. voy a subir esta última parte más, ¿ya? Así que van a poder revisar y por favor el día viernes todos en clases. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ok, muchachos, muchas gracias. Nos vemos el día... Gracias, doctor. Chao, doctor. Hasta el viernes.